Hola chicos, bienvenidos al canal y gracias por haberle dado click al vídeo. El día de hoy justamente quería probar algo nuevo para el canal y son los videos en colaboración. Hoy estoy con una amiga mía, ella es Vera de Perú, que también crea contenido relacionado a Alemania para la gente de Latinoamérica. Y si les gusta el video seguramente voy a estar trayendo más videos parecidos, chicos. Como muchos de ustedes saben, yo vivo acá, ya tengo un par de años y estoy bien al sur de Alemania, en la región de Bayern, Bavaria. Y acá tenemos un snack súper peculiar que la verdad desde que lo probé a mí me encantó. Lo tengo por acá. Está empaquetado, lo acabo de pedir. Hola, yo soy Vera, una peruana viviendo ya 4 años en Alemania. Y el día de hoy les voy a contar cuál es lo que viene a ser como mi fast food, que es algo típico de Alemania favorito. Aquí en Alemania existe el Döner, que es como una especie de sándwich relleno con carne, un poco de verduras, salsas, etc. Y esto se suele comer bastante pues cuando uno tiene como muchas ganas de comer algo grasoso o así como para un cheat day. Y también cuando uno está como con resaca o cuando ha salido a tomar, a jorear y pues tiene hambre. Y los donuts se suelen empacar así que ahorita les enseño cómo se ve por dentro. Está volteado, pero luce así. El nombre de esto es un Leberkässemmel, ¿ya? Leberkäse es el nombre de este pedazo de carne acá. Esta palabra se conforma por dos palabras que es Leber y Käse. Los significados de ambas palabras vendrían a ser hígado y queso, pero ninguna de estas dos cosas tiene nada que ver con el producto final. De hecho, la palabra Leberkäse sale de dos palabras, Leib y Käse, ¿no? El Käse es por la contextura que tiene este tipo de carne, porque es, pues, como decimos nosotros, un queso de leche también, la torta típica, ¿no? Que es porque no es que tenga el queso, sino que es porque es la contextura así o por la forma. Y el Leber viene de la palabra Leib, que es un tipo de pan, ¿no? Haciendo referencia a la manera de hornear, ¿no? Tú lo ordenas aquí como Leberkässemmel, Semmel porque es el brot, el pan, y pues porque lo quieres dentro del pan, ¿no? Esto tú le puedes agregar pues un par de cosas un poco también peculiares. Acá tenemos honey mustard, que es ¿cómo es? Süßensenf, la mostaza dulce, y esto es un pepinillo. A mí me encanta así y caliente. Este vendría a ser mi snack favorito de acá, de Alemania, desde que estoy acá, y es característico del estado de Bayern. Ahí un poco les conté la historia. Y es, como les comenté, algo típico de Alemania, pero tiene un origen turco. Y así se ve el Döner por dentro. Es súper rico. Yo siempre lo pido súper picante. En verdad, en todas las ciudades grandes hay un montón de Döner. Las ciudades con más Dönerladen o donde se encuentra más es obviamente Berlín. Para eso también la calle o el barrio turco. Yo en Colonia vivía antes en una zona donde vivían muchos extranjeros y pues ahí también teníamos un Dönerladen en cada esquina literalmente. Y ahora hay este que le pertenece a un jugador de fútbol que tal vez conozcan, que aquí en Colonia es como la tienda donde todo el mundo va y la verdad cada vez que vamos hay una colaza de mínimo 10 personas. Así que provecho. ¿Dónde se consigue esto? Generalmente en las panaderías, donde tienen así como un pequeño horno, o como se llama un Heißtheke, que es como un mostrador caliente, donde pues no solo tienen eso, sino otros diferentes tipos de carne, como el cerdo, etc. Pero pues sí, en panaderías y en carnicerías también. Yo de hecho cuando trabajaba en la carnicería pues también lo vendía. Así que pues por eso es que me gusta el Leberkässemmel. Hago una pequeña pausa en el vídeo para decirte que si estás interesado en venir a Alemania a hacer una maestría, acá abajo está mi link de Patreon, donde te dejo un par de opciones que tal vez te puedan interesar para que puedas cumplir este camino a cabalidad. Bueno, y obviamente para cada comida hay una bebida favorita. Y la mía es el Radler o la Radler. ¿Qué es la Radler? La Radler es la mezcla de cerveza con Sprite. La puedes mezclar tú mismo con la cerveza que tú quieras. Suelen ser, bueno, aquí en Colonia se toma mucho la Kölsch, que es la cerveza típica de la región, o también Pils. Y esto se mezcla, como mencioné, con Sprite, a lo que mitad. Si quieres más fuerte alcohol, le pones más cerveza. Si lo quieres más suave, le pones más Sprite.
pero hay también cervecerías que ya las producen ya hechas, como está aquí. Früh es una marca de Kölsch y hace también su radler. Prost. Bueno, el Levaquese ahora es historia, porque nos lo acabamos de comer. Yo y la camarógrafa. Pero ahora les tengo mi bebida. ¿Qué tipo de bebida creen que puede entrar en este vaso? Bueno, este es el típico vaso de las Weissbier. Como ya lo había mencionado con anterioridad, esta pues es mi cerveza preferida. La tenemos acá abajo preparada ya. Esta es la marca... Esta de aquí es la que encontré ahora en la gasolinera. La marca pues Wolfenstädter. No la he probado, pero pues al ser tipo Weissbier seguramente estará bien. La verdad es que no me importa mucho. Lo importante que puedo mencionar acá, pues este es un tipo de cerveza un poco que tiene una consistencia un poco más diferente. No se parece a las cervezas que usualmente bebemos en Ecuador, aunque sí hay ciertos tipos que sí se venden en Ecuador. Por ejemplo, creo que la Paulaner es una de ellas que se vende en Ecuador. Recalcar que esta cerveza se puede mezclar. Yo en lo personal la mezclo con Sprite o con Coca-Cola, dependiendo si estoy en una fiesta, pues la mezclo con Coca-Cola para sentirme un poco más despierto. Así como el ron, pero pues esta es Coca-Cola. Y nada, tiene también su modo especial de ser servido. En este momento les voy a enseñar cómo se sirve correctamente una Weissbier. Aquí mi abridor, que es el que tengo. Este vaso también, pues, como les digo, es el que pertenece al tipo de cerveza. Y hay que hacerlo lento. En diferencia de Ecuador, por ejemplo, siempre servimos la cerveza con la finalidad de que no haya nada de espuma. Pero ahora sí vamos a necesitar espuma al final para que le dé pues al final ese toque ese toque alemán a la cerveza. Lentito, lentito. Ups, no la quiero fregar. Si la llegase a fregar, amigos, discúlpenme. No tengo otro intento. Pero créanme que no la quiero fregar. La cerveza es que no estaba tan fría. Cuando está tan fría no bota tanta espuma. Mi objetivo ahora es servirla un poco más de los 3/4 sin espuma y al final yo generar la espuma, ¿saben? Vamos a ver si lo logramos. Hasta ahora va bien, se va viendo bien. Yo creo que es una servida súper decente, chicos, y lo que tenemos acá pues lo vamos tipo moviendo ya para que se vaya generando la espuma. Y al final pues se tiene que quedar algo así. Donde la espuma sale un poco del vaso, ¿se dan cuenta? Entonces yo creo que este momento fue la servida magistral del Weissbier, porque no se cae, ¿saben? Y está el toque, el fajo de espuma que nos gusta a todos. Generalmente acá abajo, pues, bueno, se está cayendo, pues. Ya a ver, no soy servidor profesional, pero pues sí le hice lo que podía. Generalmente acá tenemos una rayita donde dice hasta dónde llega la cerveza y lo que tiene que ir arriba de espuma. Y bueno, ahorita parecemos unos típicos alcohólicos de la calle porque está todo pues vacío, como pueden ver. Y aquí estamos pues grabando el video y tomando en la calle, una mesa que no nos pertenece, pero pues aquí para que puedan ver los colores de la bandera bávara en Bayern. Esta sería mi bebida más favorita de acá de Alemania. Me la da el estado de Bayern. Eso ha sido todo por el video de hoy, chicos. El video cortito, pero pues súper interesante, un poco divertido. Espero que les haya gustado. Conmigo será hasta la próxima ocasión. No se olviden suscribirse, comentar si tienen preguntas acerca de Alemania, su cultura y todo el tipo de posibilidades que hay. Compartan este video si creen que les puede ayudar a alguien más. No se olviden que también tienen mis redes sociales en caso de que tengan alguna pregunta, duda o sugerencia. Conmigo será hasta la próxima vez y nos vemos. Salud, chicos. Buena.